de las profesiones más desafiantes del mundo de hoy, más complejas y más generadoras de valor es la del CEO. Hemos invitado hoy para conversar en CEO Talks a Cristian Vélez, quien es el CEO de Expo Plus, del grupo Favorita Fruit Company, para hablar justamente sobre esta profesión y este oficio, y que está conectado con el propósito de nuestro programa, que es acercar a los CEOs, a lo que hacen, a lo que son, con todos los ciudadanos y con toda la comunidad. Cristian, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Alberto. ¿Cuántos años tienes gerenciando empresas? Un poco más de 22 años. Excelente. Y en estos 22 años, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cuál dirías que fue el rol inicial con que tú eras gerente general y cuál es el rol que tienes en este momento como gerente general? Bueno, creo que tradicionalmente el gerente general, como se veía, te puedo hablar, hace más de 25 años, era una persona que estrictamente daba órdenes y los demás tenían que seguir. Hoy por hoy el gerente general tiene que conectar, tiene que entender para poder desarrollar. Tiene que entender cómo funciona el sistema y tiene que poder hablar en el mismo idioma que todos hablan. ¿Y cuáles son esas herramientas que están a disposición de un gerente general? O sea, cuando me hablas de conexión, ¿a qué te refieres? ¿Al directorio, al comité ejecutivo? ¿A qué elementos son los que logran esa conexión? Bueno, creo que es importante que el gerente general o CEO tenga el contacto directo con el entorno que te estoy mencionando. No a través de alguien, sino de manera directa. Conversaciones. Si tienes que conversar, por ejemplo, con un directorio, entender con quién vas a hablar, cuál es tu audiencia, qué está esperando, cuáles son sus expectativas. Lo mismo con los clientes, lo mismo con los colaboradores, tienes que conversar mucho. Yo creo que el tema comunicación es algo que ha cambiado mucho desde lo que te podría decir que yo veía como el rol de un CEO a lo que es la actualidad. ¿Y por qué usas la palabra conexión? Porque podría usar empatía, pero me parece que aparte de ponerte en los zapatos de otro para entender lo que espera o lo que requiere de ti, tienes que saber conectar con esa persona, porque si tú no conectas con esa persona, pues posiblemente no puedas unir esfuerzos, y la idea es sumar voluntades para poder lograr un objetivo más grande. Cuando hablamos en negocios, hay un término que a mí me gusta mucho, que es el de factores claves de éxito. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que algo sea exitoso? ¿Qué hace exitoso un negocio hoy? Una empresa hoy. Primero que hay que tener muy claro hacia dónde queremos llegar. Creo que hay que fijarse una meta, hay que fijarse un plan de negocios que tiene que ser revisado y con un seguimiento muy estricto, y también tiene que tener mucha flexibilidad ese plan de negocios, porque a medida que tú vas avanzando puede ser que las cosas cambien, las condiciones cambien, pero siempre pensando en esa meta final. Anteriormente me pasaba que cuando yo decía, oye, yo trabajé en una multinacional muchos años, quiero hacer un informe para la gente para que sepa cómo vamos. Entonces me pedían que esconda cifras, que dé muy poca información, porque había este recelo, confidencialidad, como le quieran llamar. Hoy por hoy yo creo que dependiendo de la audiencia y hasta los niveles que tú vayas bajando, puede ser más permeable la información a cada nivel de la organización. Es que debe ser permeable. Si me preguntan a mí, todos de alguna manera, tal vez con un léxico más técnico, si el nivel es más alto, y si es más bajo, con un léxico más sencillo, pero todos tienen que entender hacia dónde vamos y si tenemos desviaciones, cómo las queremos corregir. Entonces, creo que permear y que todos estemos sintonizados en esa meta final es clave, desde el que te abre la puerta de la empresa hasta el directorio. ¿Cuáles son los valores que debe tener un CEO? ¿Cuáles son las creencias que guían a un buen gerente general? Bueno, yo creo que un gerente general por default tiene que tener valores básicos, ¿no? Tema de, por ejemplo, honestidad, eso ya no es ni discutible. Claro. Pero cosas importantes. Bueno, no es discutible, pero hay que remarcarlo. En un mundo que ya las cosas te mueve grises. Bastante gris, sí. Bastante opaco, dicen algunos autores. Hay que ser muy claro. Hay que ser muy claro con ciertos honestidad valores. Con los clientes, con los stakeholders, ¿no? Integridad y honestidad con todos los stakeholders. Integridad y honestidad con todos. Con todos. Con absolutamente todos. Entonces, los CEOs deben ser ejemplos de honestidad e integridad. Y transparencia, que es como parte de los dos anteriores. El tema de ser disciplinado en las cosas que haces. Alguna vez escuchaba a una persona que sigo que decía que la disciplina es hacer las cosas
cuándo se deben hacer, cómo se deben hacer y cuando no tienes ganas de hacerlas. Entonces creo que hay que ser muy disciplinado, manejar el tiempo es básico, tienes que ser un buen administrador de tu tiempo, porque muchas veces tú escuchas que los CEO o los gerentes generales te dicen, es que no tengo tiempo, que estoy súper ocupado, y ahí comienzan las confusiones cuando pierdes balance entre el trabajo, la vida familiar, la vida personal, y creo que debes saber tener un balance y manejar bien tu tiempo. Y trabajas en equipo quizás también, porque hoy día las cosas las logras a través de otros. Yo siempre cuando converso con las diferentes empresas que he trabajado, les he dicho que todos somos parte de engranaje, y yo puedo ser el cigüeñal y pensar que soy la parte más importante de ese motor, pero resulta que se cae un tornillito y el motor no funciona, así que absolutamente todos somos importantes, sino que tenemos funciones diferentes o roles diferentes. Creo que estamos delante de un ingeniero. Acabo de escuchar hablar al ingeniero. Muy bien. Lo cual es interesante porque tu carrera original es que ingeniería industrial. Yo me he ido derivando. ¿O eres economista? ¿De dónde vienes? Economista, pero he trabajado por a veces motivos en el mundo de plantas y de industria. Entonces creo que tengo ahí un ingeniero mecánico frustrado, tal vez. ¿Y cuando uno trabaja en planta, hay algún elemento adicional, ser un CEO de una planta versus ser un CEO de una empresa de servicios? Yo creo que al final termina siendo lo mismo, simplemente las audiencias cambian nada más, pero al final el mensaje tiene que ser transmitido a todos tus colaboradores, yo hablaba de la palabra, tienes que conectar tienes que entenderlo a tus colaboradores. Al final es lo mismo, creo yo, simplemente son Me encanta ver tu WhatsApp, porque siempre andas poniendo frases y pones posts. Sí. Lo utilizas como un medio de comunicación para decir quién eres, ¿no verdad? ¿Hay alguna frase que te inspire y que te mueva? Bueno, hay varias frases. Realmente yo cuando cambio las frases, increíblemente el mensaje es para mí mismo, no es para las demás personas. Ese es el mensaje que quieres escuchar. Ese es el mensaje que yo quiero escuchar ese día y por eso lo cambio. Y busco cosas que levanten mi ánimo porque yo creo que el mejor motivador de uno mismo es uno mismo. Entonces yo busco automotivación. Siempre he buscado automotivación. Entonces a veces me dicen, ¿por qué cambias tanto las frases? Porque me quiero cambiar el mensaje del día, a mí. Bueno, cuando yo me quiero actualizar en frases, busco tu WhatsApp. Oh, tengo miles. Pero dime una o dos frases de las últimas, de las que te hayan motivado en los últimos meses. O sea, la frase que yo siempre digo es que desde que la escuché, la he tratado de practicar, es que para lograr algo grande primero hay que soñar. Para lograr algo grande primero hay que soñar. Entonces yo creo que cuando uno quiere cosas grandes tiene que soñar, aunque suene descabellado, aunque suene que es muy lejos, está muy lejos, no, hay que soñarlo, porque si no, no vas a lograr algo grande. Y posiblemente, falles y digas, pero también, ahí viene la parte de saber cuándo fracasaste en algo y decir, ¿sabes qué? Dejo esto y me enfoco en otra cosa, porque ya me di cuenta que aquí no estaba. ¿Nos podrías compartir alguna falla? Dice, de esta falla aprendí. Bueno, yo creo que a lo largo de la carrera profesional uno tiene muchísimas fallas, de hecho, algo que tú digas, esto es parte de mi bagaje profesional, que digo, bueno, no lo volvería a hacer, o después de eso yo ya lo incorporé y yo ya sé que tengo que hacerlo de otra manera. Yo creo que voy a comenzar por lo que siempre se debería hacer, que comenzó de lo que posiblemente en algún momento fue una falencia, que es aprender de las ideas de todos los niveles de la organización. Fantástico. Al principio se cree que solamente tu equipo gerencial o tu equipo que tiene relación directa son los únicos que pueden generar buenas ideas, pero resulta que es todo lo contrario. A nivel de operadores, cuando hablo de plantas, generan mucho mejores ideas que el equipo gerencial, porque están en el día a día. Entonces, algo que siempre se debe hacer es buscar ideas en todos los niveles de la organización. Fantástico. Entonces, hay que lograr motivar a la gente que quiera aportar. ¿Y cómo las motivas? Bueno, algo que me ha funcionado, yo no estoy diciendo que sea el sistema para todos, es usualmente por lo menos 1 o 2 veces al año sacamos concursos de nuevas ideas, donde pueden participar de manera individual o colectiva todos los colaboradores de la empresa. Los ayudamos a estructurar la idea y de ahí a presentarla a un comité y ahí elegir las mejores ideas. ¿Y tu aprendizaje, tu reflexión, has producido cambios importantes en las compañías con ideas de tus colaboradores? Totalmente, o sea, totalmente ideas que tú dices, sabes que la verdad que puedo tener 20, 25 años de CEO, pero a mí no se me hubiera ocurrido. Así de sencillo, se le ocurrió posiblemente a un operador que ni toda la empresa conozco el nombre y resulta que se le ocurrió una idea brillante a él, a esa persona. Entonces,
Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, si me preguntas, saber escuchar a todos, a todos. Otra cosa importante que aprendí es que no tienes que hacer solamente innovación disruptiva, sino que puedes mejorar cosas. Tú puedes decir, puedes mejorar un proceso que ya existe, puedes aplicar algo que esté de otra industria y aplicarlo a tu industria. Entonces, puedes hacer innovaciones incrementales, puedes hacer innovaciones adaptativas. Ese es un buen aporte, porque en realidad a veces uno piensa que las únicas innovaciones que existen son las disruptivas, pero al final, además pueden haber innovaciones sin tecnologías de información, métodos, formas de hacer las cosas. Puedes en los procesos, puedes innovar en procesos y lograr eficiencias y productividad, ¿no? Yo creo que en todo oficio hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. ¿Hay algo que no te guste de ser gerente general? Que dices, lo tengo que hacer porque es parte de... Creo que lo que no sé si a todos les guste, pero cuando realmente tienes que prescindir de un colaborador que ha trabajado muchos años y la causa no es una causa grave, sino que tienes que, por ejemplo, hacer... Hay una reestructura, una reducción. Creo que esa parte no me gusta, me cuesta mucho. Es duro sacar a alguien, ¿no? Me cuesta mucho porque usualmente trato de compenetrarme con la gente que trabajo, de entender lo que hace, lo que no hace, lo que hace después del trabajo, su familia. Trato de ponerme siempre en su lugar. ¿Y cómo haces para prescindir de un trabajador que aprecias, digamos que por las diferentes circunstancias? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo manejas? Bueno, ahí usualmente lo hago de manera directa. O sea, no trato de mandarlo a través de recursos humanos para no pasar el dolor, sino que me siento con esa persona, trato que sea fuera de la oficina, tomamos un café y contarle lo que está pasando. Con total transparencia, porque ahí no hay nada que esconder, y sin dorar la píldora, como dice el argot popular. ¿Y cuál es la parte más bonita del CCO? Eso que te apasiona. Bueno, te diría dos cosas, ¿no? Cuando se logran cosas positivas, ver la emoción de tu equipo, eso es algo que tú dices, sabes que pusimos una idea, hicimos un plan, y lo logramos, y que todo el equipo tenga esa motivación y ese positivismo me gusta mucho. Y el tratar con clientes me encanta. ¿Te gusta tratar? Sí, sí. Tú has estado en algunas empresas, ¿no verdad? Has entrado a un nuevo rol. ¿Qué es lo más importante? Creo que hay dos momentos vitales en la vida de un CEO. Cuando un CEO entra a un cargo y cuando un CEO prepara a su sucesor o prepara a otra persona. En la primera parte, ¿no verdad? Cuando tú has entrado a un cargo, ¿qué es lo más importante que has hecho para adaptarte rápidamente a ese nuevo rol? Bueno, primero entender todos los procesos, aprender de todos los procesos, absolutamente de todos los procesos, desde lo más básico hasta lo más complicado. Digamos que esa es la parte técnica. No ser un experto técnico, pero sí poder, en corto tiempo, sentarme a la mesa con cualquier técnico a por lo menos discutir. Eso creo que es importante. Y segundo, voy conociendo persona por persona, área por área. Eso es un trabajo de uno a uno. Uno a uno. De hormiga, sí. Uno a uno y de toda la semana. Te sientas. Voy, me siento, visito, converso, pregunto. Me reúno, invito. Vamos a comer. A la hora de almuerzo, por ejemplo, es una hora bastante importante. Aquí con la pandemia ha sido más complicado porque tenemos que tener espacios, pero cuando no estaba el tema de la pandemia, yo todos los días trataba de comer con alguien diferente. No importaba el área ni su cargo, era comer con alguien diferente. Y la otra parte, cuando te toca preparar a alguien, preparar a un sucesor, ¿te ha tocado alguna vez preparar a alguien como para sucederte o para preparar a alguien para un cargo? O sea, sí. Yo creo que siempre es importante tener un plan de sucesión, para todas las áreas, no solamente para el gerente general, sino para todas las áreas. Y de ahí lo importante es ver en qué esa persona, qué habilidades tiene y en cuál tiene que aprender más. Y en las que tiene que aprender más, usualmente, por ejemplo, hay falencias en la parte comercial, entonces hay que dedicarle tiempo, no solamente como una especie de mentoring o coaching, sino también enviándolo a cursos a que se capacite esa persona en lo que es más débil. O sea, identificando el perfil y las debilidades. Sí, hacer una especie de malla de competencias para saber cómo lo tienes que preparar. Y a esa persona prepararlo en eso. Sí, y segundo, importante no tratar de traspasar tu estilo de trabajo, sino que esa persona venga con su estilo. Con su propio estilo. Con su propio estilo. De hecho, uno ve en Estados Unidos y en ciertos países desarrollados que cuando las compañías o los directores quieren darle un giro distinto a una empresa, traen a un CEO distinto, digamos. Correcto. De hecho, es bueno. Le imprime su sello. Si no traes una persona que vea las cosas con una diferente perspectiva, no, las cosas no van a cambiar. Quiero regresar a algo, me decías hace unos minutos en esta entrevista, el tema de la automotivación. ¿Cómo hace un gerente general? Yo te conocí en el anterior cargo, que estuviste muchos años, para
volverse a enamorar todos los años o volverse a contagiar de la misma pasión para poder seguir liderando su negocio? Yo creo que un motivador muy grande es ser consciente de que cuando estás en un cargo alto, muchas familias dependen de lo que hagas bien o lo que hagas mal. Y eso de alguna manera, por default, tiene que hacerte que todas las mañanas te levantes y decir, no solamente es mi familia la que depende de mí, sino que tengo muchas familias que directa o indirectamente dependen de mí. Así que si no estás motivado, mira cómo te motivas. Pero tienes que hacer que las cosas sucedan. Estar consciente de cuánta gente depende de ti. Te voy a ser sincero, y esta es una de las razones por las cuales me fascina hacer este programa y conectar, es porque realmente considero que es una profesión valiosísima. Imagínate cuántas vidas, cuántas empresas existirán en nuestro país, unas 12.000, 15.000 empresas, Sí, pero en cada empresa hay una cabeza que al final del día es la que no duerme, es la que no duerme cuando no tiene cómo pagar la nómina, y es la que sufre cuando hay una serie de condiciones del entorno, ¿no? ¿Verdad? Y la que pone el pecho a las balas. Correcto, correcto. Entonces tienes que lograr, ahí creo que viene la parte del equilibrio que decía también al principio. Es importante tener un equilibrio en la vida, o sea, no todo es estar pensando, no porque trabajes las 24 horas del día, entonces tú eres el mejor CEO. Tienes que tener equilibrio en la vida personal, tu familia, la vida para un momento de tiempo para ti, Sí, estar claro, solo, leer, caminar, lo que tú quieras hacer, ejercicio básico, hacer ejercicio. Tú haces bastante deporte. Sí, a mí siempre me gusta. Eso es una manera, para mí el ejercicio, aparte que me gusta, o el deporte, es una manera de, es como un relief de los problemas. Por eso lo hago muy temprano en la mañana. ¿Y cuál es el deporte que practicas? Bueno, gimnasio, troto, andar en bicicleta, juego ¿Y eso fútbol. te reenergiza? Por eso siempre digo que lo hago muy temprano en la mañana, porque en las noches a uno le da pereza, pero en las mañanas que es como un booster de energía que me da, ¿no? Salgo muy, muy motivado. Y como te decía, también tener un equilibrio en la vida, entonces es básico como para poder estar automotivándote. Y adicionalmente buscar nuevos proyectos, porque no puedes seguir siempre lo mismo, se vuelve monótono. El cargo es el mismo, pero cada año te pones un desafío distinto. Busquemos nuevos proyectos que a veces uno se los comenta el director y te quedan mirando con una cara de por favor, algo le pasó a este pobre hombre, y después ya les comienzas a dar forma y creen en ti y te dan recursos. Pero hay que buscar nuevos proyectos, nuevos desafíos, porque si tú no te planteas nuevos desafíos para el bien de la empresa y para tu automotivación, pues ahí... En la compañía en la que estás ahora en Expoplas tienes nuevos desafíos. No, ahí tengo un montón de nuevos desafíos. Tengo un poco más de un año y hay mucho por hacer. Y eso es lo entretenido, porque ya sé que cuando termine tal proyecto tengo otro por hacer y ahí ya tengo como 5 en carpeta. Uno de alguna manera tiene que buscarse esos desafíos, ¿no? Si no te los dan, tú te los planteas. Por supuesto, por supuesto. No sirvo para estar estático ni para estar sentado calentando el puesto. Si tú quisieras mentorear a alguien o formar a alguien que nos está viendo en cámaras y es ingeniero, es economista, cualquier profesión, y dices, yo quiero ser un CEO, y yo me visualizo estando en lo más alto de una empresa, dame tres consejos que podría esa persona seguir. ¿Qué debería hacer para prepararse? Bueno, primero capacitarse. Yo creo que la vida es una constante hay que estar en constante preparación. No tienes que saber cuáles son tus debilidades y fortalecerlas con diferentes tipos de capacitación, entrenamiento, coaching, mentoring. Tienes que fortalecer tus debilidades. Hay que ser consciente. Yo creo que uno de los problemas grandes es que la gente cree que no tiene debilidades y al contrario, hay que trabajar en las debilidades. Conocerse y trabajar en sus debilidades. Tener un enfoque a resultados. Pienso que todo CEO debe tener enfoque a resultados, un fuerte enfoque a resultados. Creo que la capacidad de ejecución es básica. Si no puedes estar sentado en tu oficina y si tú no sabes cómo se puede ejecutar y que se logren que las cosas, hacer que las cosas pasen, que sucedan. Hacer, decían, alguna vez lo escuché en el IDE, hacer. Yo creo que y la perseverancia, ¿no? La persistencia. Bueno, hoy nos has hablado de las características generales. Quisiera regresar a lo primero que dijiste. A ver, yo veo este programa, lo estoy viendo a Cristian y digo, me inspira, quiero seguir el camino de ser gerente general. Como decía Henry Mintzberg, es una profesión, es un oficio, y en este oficio primero tengo que conocerme, tengo que saber cuáles son mis fortalezas y debilidades, el self-awareness, conocerse uno mismo. Segundo, tengo que capacitarme.
Tú me decías, hiciste tu MBA, después hiciste tu maestría en innovación, tengo que formarme, ¿no es verdad? Segundo. Tercero, quizás encontrar algún mentor, alguien Por que te supuesto, apoye. por supuesto. Cuando hablé de debilidades te decía a través de tal vez mentoring o buscar un coaching de cosas, hay Alguien que te apoye que en te tu proceso de apoye. crecimiento. Y que te pueda, alguien, puede ser más de una persona, en las cuales tú puedas contar y contarle y poder contarle situaciones para que se dé su punto de vista. Y aprender de la sabiduría que decimos que De son la los aciertos y sabiduría. los fracasos. Es de la sabiduría. Y hay otro elemento importante que Yo repito lo mismo, la conexión con la gente. conexión. Pero con la quizás lanzarse a la piscina. Algún si recordamos hace 22 años, hubo un primer día que tú fuiste gerente general, ¿cierto? gente. Sí, claro. Y te lanzaste, aplicaste y bueno, ahora señor, gerencia. Hay que un poco lanzarse, ¿no? Yo tenía algún mentor que me dijo, mira, hazlo. Claro, hay que lanzarse, sobre todo pero hay también, o sea, no solo lanzarse, pero habiéndose preparado. Habiendo preparado lo anterior, transmitir que tú quieres ese desafío y que vas a hacer lo posible. Tomarse el Entonces, reto. oye, yo estoy aquí, yo quiero ese desafío y vas a tener el 100% de mi compromiso para poder lograrlo y motivación. Y regresando a ese primer momento que tú fuiste gerente general, ¿aplicaste un cargo o fuiste donde alguien y dice, mira, yo estoy aquí para eso? Bueno, coincidió que la empresa anterior a la anterior ya había ocupado muchos cargos y estaba moviéndome... ¿En distintas áreas? Sí, en distintas áreas. Estaba moviéndome de forma horizontal. Total. Entonces sí había transmitido, no solamente a mi jefe directo, sino que había podido transmitir que yo quería un desafío mayor. Entonces, dentro de esa transmisión de que quería estar en un desafío mayor, que me sentía preparado, que tenía las ganas, que yo me creía que el cuento de que lo podía hacer, claro. Alguien escuchó y me dio una oportunidad. Fantástico. Hay una frase que yo siempre la tengo ahí, ¿no? Es quien cree, crea, crece, ¿no? Así es. Primero hay que creer. Muy buena frase. Hay que creer, no, es que hay que estar convencido, porque si tú no estás autoconvencido del tema, ¿cómo lo transmites? Bueno, estamos por cerrar esta entrevista. Quisiera dejarte un espacio para algún consejo final, alguna recomendación para alguien que quisiera seguir tus pasos, ¿no? Alguien que quisiera aprender este oficio. Bueno, adicional tal vez no tener temor al fracaso, no tener el temor al fracaso. Cuando nosotros levantamos muchos proyectos, no todos van a ser exitosos, muchos te vas a dar cuenta que no funcionaban, simplemente no funcionaban y hay que tener la flexibilidad mental para poder limpiarse el polvo y seguir adelante. Adaptarse mucho al cambio, el mundo está mucho más que antes en constante cambio y si tú no te puedes adaptar rápidamente al cambio, al que sea, te vas a quedar atrás. Así que uno tiene que ser casi que un camaleón cuando habla de esto porque tiene que adaptarse al cambio o al entorno. Eso es no tener resistencia al cambio, me refiero a cambios positivos, ¿no? Claro. No me refiero a cambios positivos. Yo creo que es lo que yo podría transmitirle, adicional a lo que ya he mencionado. No creo que he hecho nada increíble, simplemente he sido consistente entre lo que he pensado, he sentido y he hecho, ha habido consistencia. Entonces yo creo, les digo, sean consistentes, no digan una cosa, hagan otra y piensen otra, eso no funciona. Hay que ser consistente en la vida. No pudimos cerrar de mejor manera esta entrevista, Cristian. A ustedes, amigos televidentes, nos ha quedado claro con esta entrevista de la sabiduría, de lo que significa ejercer un cargo. Para mí la sabiduría es lo que uno aprende con los aciertos y fracasos. Y lo que hacemos en este programa es poder compartirles a ustedes sabiduría pura. Las experiencias de las personas como tú, Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alberto. Y a los invitados que hemos tenido en otros programas que con mucha generosidad nos han venido a contar sus historias de vida, nos han venido a manifestar sus relatos, lo que les ha funcionado y lo que no les ha funcionado. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa CEO Talks y los invitamos a los próximos programas. No se pierdan la oportunidad de aprender de personas como Cristian y de los próximos invitados. Muchas gracias.